La visión de fantasmas o de otras apariciones es un fenómeno bastante común. Se afirma que 1 de 4 personas ha logrado verlos alguna vez. Otras inclusive los han tocado y hasta escuchado sus lamentos. Los especialistas dicen que todas estas situaciones pueden vincularse de alguna forma con recuerdos de personas que partieron y que están fijados en el subconsciente, permitiendo algún tipo de comunicación con ellas. Quito, capital de Ecuador. En esta ciudad se mantienen aún vivas las viejas tradiciones y creencias. Muchas son las historias de quienes vivieron en estos barrios, historias que se entremezclan a veces con ancestrales creencias nativas, anteriores a la conquista española. Gran parte de estos relatos contienen un denominador común: apariciones, ruidos, pasos que se pierden en la noche, puertas y ventanas que se abren y cierran, objetos que vuelan sin control y presencia de seres desencarnados, o sea, espíritus sin cuerpo físico. Esta es la Quinta Las Delicias, un monumento arquitectónico quiteño que data del siglo XVIII. Con el paso inexorable del tiempo, esta vieja casona ha ido perdiendo su identidad y presencia. La Quinta Las Delicias tiene también una historia fascinante de amos, sufrimientos, muerte y violencia. Sus fugaces visitantes rescatan relatos interesantes como el de los hermanos Puente. Don Rafael Puente era dueño de la quinta y padre de 2 varones que un día repitieron la bíblica historia de Caín y Abel. La historia de los hermanos Puente se da a principios del siglo XX, cuando el padre de ellos, don Rafael Puente, había comprado esta propiedad por estar alejada de la ciudad capital, pero con un fin. Uno de sus 2 hijos sufría deficiencia mental, entonces él quería alejarlo de la ciudad. Algún día tuvieron una riña bastante fuerte y el chico, que era, digamos, que era normal, asesinó a su hermano minusválido. Las Delicias se convirtió así en escenario de un crimen. Pero hay algo más. El padre, acongojado, prefirió encubrir el hecho para evitar escándalos y con sus propias manos enterró el cadáver de su hijo bajo una araucaria. Y así, el viejo árbol del jardín se convirtió en testigo mudo de un hecho tan execrable. Esta casa es actualmente una de las pocas casas coloniales que han sobrevivido al tiempo y es considerada patrimonio arquitectónico. Con el transcurrir del tiempo, la quinta pasó de un propietario a otro y fue perdiendo poco a poco su prestancia original. Los pobladores señalan que su construcción fue en el siglo XVIII
y los registros municipales demuestran que ya existía en 1856. En sus largos años de vida, afirman que ha sido escenario de situaciones misteriosas que afectaron a muchos. Una especie de casa del terror. Había veces en sesiones de trabajo, principalmente en las sesiones que se aproximaban a la noche, pasado las 16 horas aproximadamente. No sé por qué razón, pero se producían ciertos defectos de mi persona, como era un cansancio tremendamente exagerado, inclusive sudoraciones, malestar general, me sentía muy mal y algunas de esas oportunidades tuve que retirarme a mi casa porque realmente el malestar era, digamos, demasiado intenso y no justificado, aparentemente. Alrededor de los años 60, Las Delicias pasó a manos de una entidad pública. Esta, a su vez, la arrendó a unos inquilinos, quienes la convirtieron en un prostíbulo y más tarde en una cantina. En la época en que era cantina, pues se dieron muchos hechos, incluso uno de ellos de sangre, por razones de juego. La cultura oral de los vecinos rescata uno de estos incidentes. Dos hombres provocaron una pelea que terminó con un asesinato. Uno de los sujetos que se encontraba tomando en la cantina atacó a otro con una botella y lo mató. Actualmente, la presencia silenciosa de la vieja casona inspira respeto y hasta temor, pues quedó comprobado que numerosas personas han sido víctimas de raros sucesos que se repiten continuamente. Un par de trabajadores, quizá unos 4 trabajadores que, sobre todo cuando estábamos terminando todo el proceso, se aceleraron los trabajos y había gente que se quedaba hasta la noche. Hicimos en esta temporada varias pruebas de todo lo que es el sistema de iluminación y era necesario probarlo una noche. Algunos de ellos se me acercaron y me manifestaron que habían visto cierta presencia no muy definida, o sea, definitivamente no era una persona, pero era una silueta humana que aparecía en el torreón de la casa, en el único torreón que hay. Otros testimonios aseguran que durante las noches se pueden escuchar ruidos, conversaciones y hasta un jolgorio prolongado, como si fuese el eco de una cantina. Algunos indicaron haber apreciado una extraña visión en los altos del torreón, la figura de un hombre que ninguno pudo identificar. Para la ciencia, siempre existe una explicación racional, aplicable en algunos casos a lo que ocurre en esta casona. Señalan los especialistas que las células del cuerpo humano emiten calor o radiaciones por largo de onda. Las paredes también hacen lo propio. Al ser medidas con instrumentos especiales, las paredes de las casas encantadas muestran largos de onda típicos de células enfermas del cuerpo humano. Esto hace suponer que las paredes absorben las emanaciones de ciertas personas y mantienen la memoria o el recuerdo de ellas para después contagiar a los sucesivos moradores del lugar. Por lo tanto, las casas encantadas acopian altos voltajes con descargas repentinas que afectan a los seres vivos que habitan en estos lugares. Al regresar, estaremos una vez más en Bogotá para conocer las consecuencias del ataque del M-19
contra el Palacio de Justicia de Colombia.